Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta jornada sobre el movimiento OCW y los recursos educativos abiertos. Bien, estamos en esta segunda mesa redonda en la que la hemos dedicado más a tratar un tema, a estar más en el contexto general de los recursos educativos. Bien, en la primera presentación del rector, quizás una primera reflexión acerca de cuál es el papel que se nos pide a los profesores en la situación actual. Yo creo que la mayor parte de nosotros, de los que nos encontramos aquí, somos profesores y estamos viviendo pues, una situación en nuestro contexto europeo, español. Estamos viviendo una situación en la que se nos pide un cambio de rol. Este cambio de rol pues, normalmente está asociada a una imagen de trabajo, de esfuerzo, adicional a nuestras actividades cotidianas. Quizás en estos momentos podemos transmitir a través de esta jornada también una visión algo también más optimista, porque parece también que todo este esfuerzo también está asociado a un reconocimiento. De hecho, el rector, por ejemplo, en sus palabras de bienvenida, ha comentado que todo el material que vamos generando, que todo el profesorado de cada institución va generando, pues realmente es un patrimonio, es un tesoro, tal y como utilizando su misma terminología. Por lo tanto, parece que como autores de este tesoro, en el que tenemos que buscar las formas de darle más valor. Muy bien, pues para contar con más experiencias relacionadas con esta provisión de valor a todos los materiales que desde las instituciones universitarias se van generando, contamos con la presencia en esta mesa redonda pues, de 4 personas que van a poder dar una aportación de valor. En principio, vamos a contar con la representación pues, de profesores que pertenecen a universidades, pero que están llevando a cabo proyectos de investigación sobre el uso de los recursos educativos en abierto. También instituciones universitarias, pero que han creado sus propias organizaciones también para desarrollar este tipo de servicios a la comunidad. Y de representantes también de instituciones, de universidades privadas que nos darán también su opinión. En primer lugar, voy a dar paso a la intervención de Julián Minguillón, que es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y que se incorporó a la Universidad Oberta de Cataluña en el año 2001, donde realiza tareas de docencia, profesor del máster en TIC y Educación de la UOC, del máster en Informática, especialidad en Enseñanza y Aprendizaje Electrónico de la Universidad de Alcalá, y con una clara faceta investigadora acerca de la descripción y estandarización del proceso de aprendizaje mediante ontologías y organizador de múltiples eventos relacionados con los objetos de aprendizaje. Por ejemplo, el Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO, y la dirección de proyectos financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como europeos, en esta área de recursos educativos. Bueno, pues el formato de la mesa redonda será como en la mesa anterior. Habrá un turno secuencial de intervenciones de unos 15-20 minutos y luego habrá lugar a un turno de preguntas también para aquellos que lo deseen. Profesor Juliá, gracias. Muchas gracias, Edmundo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí en esta mesa redonda. Yo he venido a hablar sobre repositorios de objetos de aprendizaje y sobre este concepto nuevo de comunidades de aprendizaje sociales y abiertas. Bueno, a ver, la idea básica de la charla era intentar responder a esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para promover el uso de los recursos educativos abiertos? Por uso entendemos no solamente la búsqueda, sino también el crearlos, el generar de nuevos a partir de antiguos y el hecho de poderlos compartir para poder hacer continuo este ciclo. Una propuesta, una posible respuesta sería construir una red social, una comunidad de aprendizaje alrededor del repositorio. Quizá
sea más complicado esto que la propia pregunta anterior. Pero bueno, nosotros estamos ahora realizando investigaciones en este sentido. Aprovecharnos de la fuerza, de la capacidad de las redes sociales para intentar impulsar los repositorios de objetos de aprendizaje. Por lo que respecta a los repositorios de objetos de aprendizaje, básicamente un repositorio tiene dos objetivos principales. La preservación, para asegurar que ese mismo contenido digital estará disponible por los siglos de los siglos, y a la vez la reutilización, para asegurar de que quien necesite ese recurso será capaz de localizarlo y poderlo adaptar, generar uno nuevo, etcétera, etcétera. Ambos objetivos son de alguna manera contradictorios, porque si lo pensamos con una analogía que a mí me gusta usar, la idea de un repositorio es un poco la de la pirámide y la momia. Nosotros construimos la pirámide y ponemos la momia dentro con el objetivo de que la momia esté pues miles de años y la podamos encontrar tal cual cuando la vayamos a buscar. El segundo objetivo, sin en cambio, lo que nos implica es que hemos de dar permiso a todo el mundo para que visite la momia, para que haga copias de la momia, para que se lleve un trozo de la momia a casa, etcétera, etcétera. Por lo cual, la idea es que realmente los dos objetivos no pueden establecerse al mismo tiempo al mismo nivel. Además, los repositorios de objetos de aprendizaje tienen otros propósitos más, digamos, institucionales. La diseminación del conocimiento que se genera en la universidad. Por supuesto, el posicionado de la universidad a nivel internacional, como diciendo, nosotros estamos aquí y estamos haciendo esto, que es algo muy importante de lo cual se ha hablado en la mesa redonda anterior, pero, por supuesto, un último objetivo del cual no podemos olvidarnos, que es la enseñanza. El objetivo de un repositorio de objetos de aprendizaje es, finalmente, dar soporte a los estudiantes que necesitan aquellos contenidos que se almacenan en el repositorio. Y en este aspecto, estos tres objetivos se basan en el concepto clave de abierto, de repositorio abierto que permite el acceso, permite trabajar con él, etcétera, etcétera. Los repositorios, al menos tal como los entendemos, están construidos con una aproximación top-down, es decir, dirigida desde arriba, desde los que mandan, ¿no? Están dirigidos por la institución, son jerárquicos, hay un workflow, no todo el mundo puede hacer cualquier cosa con el repositorio. Habrá gente que todo el mundo podrá buscar contenidos, pero quizá no todo el mundo podrá subirlos, ni mucho menos todo el mundo podrá editarlos o modificarlos o eliminarlos. Es un modelo productor-consumidor. Un productor, muchos consumidores. El productor sería la institución, los consumidores serían los estudiantes o incluso los profesores. Y en los repositorios el contenido es el rey, es el que manda y determina la estructura del repositorio, los usos del repositorio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores de éxito para un repositorio de objetos de aprendizaje? Pues, tomando las palabras de Carmen McNaught en el 2006 en la conferencia Webist, ella estableció 3 dimensiones necesarias que un repositorio tenía que abordar para poder asegurar un mínimo éxito por lo que respecta a su uso. Serían qué recursos, o sea, los recursos que hay en el repositorio, qué recursos son, de qué tipo son, qué actividades se pueden hacer con esos recursos, cómo podemos manipularlos, qué podemos hacer y, finalmente, a qué usuarios va dirigido el repositorio y qué roles de usuarios se dan en el repositorio. Los repositorios de objetos de aprendizaje, de la intervención de Carmen McNaught se desprende que los repositorios necesitan un sentido. No pueden existir de per se. Tiene que existir un propósito para el repositorio. Ella lo desglosaba en estos aspectos. El primero, el repositorio tiene que dar solución o dar soporte a las necesidades reales de una comunidad. Tiene que estar soportado por un conjunto de champions o de gente que lo promocione y lo impulse. Tiene que tener un foco bien claro y una dirección bien clara, porque no puede ser demasiado general. Tiene que utilizar el feedback de la comunidad. Tiene que saber qué es lo que está pasando con el repositorio, quién lo está usando, etcétera, etcétera. Tiene que basarse en unos procesos de gestión sencillos y eficientes. Tiene que ser de acceso abierto, en el sentido amplio de la palabra. Ha de permitir
adición sencilla de nuevos recursos con el objetivo de alcanzar una masa crítica mínima. Un repositorio con 3 recursos de aprendizaje no sirve para nada, no es un repositorio. Y uno de los factores críticos es que la granularidad, el tamaño de los objetos de aprendizaje que almacena el repositorio, ha de ser el adecuado. Y quizá el adecuado es también un concepto difícil de definir, pero la idea es que no existe una granularidad única que dé solución a todas las necesidades. Por lo que respecta a las redes sociales o a las comunidades de aprendizaje construidas alrededor de redes sociales, vemos que las características básicas son bastante contradictorias con las del concepto de repositorio. Normalmente se construyen alrededor de un servicio o de un concepto. Normalmente la aproximación es bottom-up, está dirigida por los usuarios. Son los usuarios los que se agrupan y crean la red. No son jerárquicas, no hay un workflow. Sí que es verdad que con el paso del tiempo las comunidades acaban construyendo una jerarquía, pero en principio la idea es que todos los usuarios que forman la comunidad son iguales. Están basadas más en el modelo de crear, mezclar, remezclar y compartir, que no en el de un único productor y varios consumidores. Y en el caso de las redes sociales, el contenido no importa, el contenido es la excusa, lo que importa es la interacción. Lo que buscan los usuarios de las redes sociales es la interacción. De hecho, esto es importante porque el aprendizaje, tal como lo entendemos hoy día, incluso una persona estudiando en su casa con un libro está realizando un aprendizaje en un contexto social y es una actividad social, porque esa persona, ese conocimiento que adquirirá, necesitará refrendarlo pues, con otras personas, tendrá pues, su profesor, aunque esté a distancia, etcétera, etcétera, y por lo tanto decimos que el aprendizaje es una actividad social, porque es el poder establecer comparaciones de lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que nos permite avanzar en el conocimiento. Citando a Stephen Downes, las comunidades pueden ser de 2 tipos, basadas o alrededor de un interés, que sería lo que siempre se ha conocido como comunidad de práctica, o alrededor del concepto de amistad, que serían más las redes sociales tal y como las conocemos, pues como Facebook, Orkut, etcétera, etcétera. Alrededor de este concepto, la idea es que el aprendizaje en una comunidad ocurre cuando se dan 2 factores que también pueden parecer contradictorios, pero hay que establecer un equilibrio entre ellos. Ha de haber un conocimiento común para poder tener una base de partida, para poder generar y crear nuevo conocimiento. Y además ha de haber un cierto grado de diversidad entre los roles de los que forman la comunidad, de manera que sea posible que una misma persona en un momento esté adoptando un rol de aprendiz, aprendiendo, y en un momento posterior, a través de su experiencia, puede adoptar un rol más de profesor, de instructor o de facilitador. Por lo que respecta a los entornos virtuales de aprendizaje, que serían un poco la intersección de estos 2 conceptos, el de repositorio y el de red social, bueno, los entornos virtuales de aprendizaje básicamente manejan estudiantes, manejan contenido y manejan servicios. Y esa es la intersección de estos 3 conceptos lo que crea el entorno virtual de aprendizaje. Son entornos controlados. Hay unos roles claramente definidos, pues los profesores, los instructores, los tutores, etcétera, etcétera, los estudiantes, por supuesto, y son controlados porque de alguna manera u otra los estudiantes tienen que ir al repositorio, al entorno, para ir a buscar el escenario donde producir el aprendizaje. Las 2 preguntas claras son si el aprendizaje ocurre realmente dentro del entorno de aprendizaje y si los estudiantes no interactúan también fuera del entorno de aprendizaje. Nosotros, nuestra experiencia en la UOC es de que, bueno, nos gusta pensar de que el aprendizaje se produce dentro del entorno, pero sabemos claramente que los estudiantes interactúan fuera del entorno. Y uno de los problemas que nos hemos encontrado con el concepto de entorno virtual de aprendizaje es que las comunidades que se crean son artificiales. Están creadas alrededor de una asignatura o alrededor de un concepto, pero los estudiantes están allí porque tienen que estar allí, no porque quieran estar allí. Entonces, respondiendo a las preguntas o a los parámetros que Carmen Manó daba en su charla, nosotros pensamos de que no todos se satisfacen de la misma manera. La necesidad de comunidad quizá no es genuina, quizá está un poco impuesta.
Los promotores, diríamos que sí que los tenemos, son nuestros profesores, incluso nuestros estudiantes, aunque aquí también podría haber un barra no. La clara dirección y foco, bueno, en este aspecto, dependiendo del tamaño del repositorio y del concepto que se esté trabajando en él, podríamos decir que sí. Y el resto de parámetros, el feedback, los procesos, etcétera, etcétera, no podemos decir claramente que se cumplan porque hay muchos aspectos que vienen impuestos por la propia institución que limitan el concepto de abierto necesario tanto para el repositorio como para la red social. Los aspectos críticos que hay que tener en cuenta pues, son tecnológicos, empezando por la interfaz de usuario, porque el aprendizaje es mucho más que navegar o buscar contenidos y pasearse a través de ellos. Metodológicos, porque de hecho el aprendizaje es mucho más que el simple contenido. Esto es de Wiley. Y evidentemente basados o causados por la organización o por las políticas institucionales, como el tema del workflow, qué licencias se usan para los contenidos, los metadatos y los esquemas, los perfiles de aplicación utilizados, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos estudiando ahora en la Universidad Oberta de Cataluña es un poco cómo construir una red social alrededor de un repositorio que a su vez está dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Una idea básica es separar el backend del frontend, separar el concepto de almacenar con el concepto de ir a buscar, encontrar, utilizar, etcétera, etcétera. La idea es no crear una nueva red social o una nueva estructura artificial, sino utilizar las ya existentes, que los estudiantes tengan, sin miedo a perder los estudiantes, ya sea a través de Delicious, de Flickr, de YouTube, de Facebook, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de repositorio que queramos potenciar. Hay que dar a los usuarios control ilimitado. La I de ilimitado, en este caso, parcialmente porque hay cosas que evidentemente los usuarios no podrán hacer ni por sí solos ni deberían estar autorizados, como por ejemplo colgar contenido que no cumpla con los derechos de propiedad. Pero básicamente la idea es que los usuarios han de poder hacerlo todo con el repositorio. Y un aspecto clave para nosotros es que es necesario saber qué está pasando con el repositorio, analizar el uso del repositorio y reintroducir el conocimiento que sacamos de este análisis en el propio repositorio. Esta idea que veis aquí en esta presentación es un poco loca, en el sentido de que es una primera aproximación hacia la intersección de dos mundos completamente dispares, como un repositorio en plan pirámide, como es DSpace, con un contexto, con una red social como es Delicious, que tiene como único objetivo pues, compartir enlaces y organizar un poco los favoritos de las visitas. La idea es que el DSpace se puede utilizar como backend para los recursos, mientras que Delicious se puede utilizar como el frontend para acceder a ellos. Se crea una cuenta de Delicious para el repositorio, una cuenta, digamos, falsa, artificial, sería el gatekeeper o el gardener, el jardinero que cuida del repositorio. El contenido se sube al repositorio, pues como es habitual, vía RSS, que es una de las grandes tecnologías que aún hay que explotar para favorecer el uso de Open Educational Resources. Se va alimentando la cuenta de este jardinero, de este gatekeeper de la cuenta de Delicious. Y los recursos se convierten sencillamente en enlaces que están en otra parte. Los recursos ya no están físicamente en Delicious, sino que siguen estando en DSpace. Y respecto a los metadatos, lo que hay que hacer es un esfuerzo de conversión de metadatos que están en un perfil, en Dublin Core, o el perfil que sea de DSpace, a unos metadatos o unas tags más entendibles por los usuarios en Delicious. La idea es que los usuarios interesados en ese contenido se hacen amigos del gatekeeper y se añaden a su red, y lo que hacen los estudiantes o los usuarios del repositorio es no ver DSpace, sino la cuenta del gatekeeper. Entonces los usuarios lo que hacen es pues, ir marcando como favoritos los recursos que les interesan, añaden sus propias etiquetas, que pueden ser del tipo folksonomías, pues este recurso es útil, no es útil, me interesa, ya lo vi, etcétera, etcétera, absolutamente en plano. Y la idea es que el gatekeeper, su misión es también analizar este uso con el objetivo de reintroducir toda la información posible de nuevo en el DSpace, vía el API. De manera que, sin modificar DSpace y sin tener que modificar Delicious, con una sencilla cuenta y un poco de programación por encima para traspasar metadatos de un lado a otro, es posible
que los estudiantes utilicen una serie de recursos sin tener que conocer que existe una cosa que se llama DSpace detrás, y al revés, es posible alimentar a DSpace con el uso de estos recursos sin tener que depender realmente de establecer unas métricas o unos mecanismos para recoger datos, etcétera, etcétera. La verdad es que este proyecto todo justo empezó con una visita de Brian Lamb de la British Columbia que nos hizo el pasado mes de noviembre, y estamos ahora en fase de desarrollo, y la verdad es que fue un poco lanzar muchas preguntas que todavía para las cuales no tenemos respuesta. La idea es que los repositorios necesitan usuarios. Es el objeto de un repositorio, ser usado. A menos que pensemos en él solamente con el primer objetivo de pirámide de guardar la momia hasta dentro de 5.000 años o hasta que pase algún saqueador y se lleve la momia y los tesoros y nos deje la pirámide vacía. El problema es que los usuarios no tienen por qué necesitar repositorios. Entonces, esta dualidad no se satisface de un lado a otro. Utilizar el repositorio ha de ser una experiencia de aprendizaje. No puede ser ir a una estantería a coger un libro, ha de ser algo más. El usuario ha de aprender algo del uso del repositorio. Pero a la vez el repositorio tiene que aprender de sus usuarios, con el objetivo de mejorar constantemente. Y finalmente, bueno, nosotros pensamos que las redes sociales construidas alrededor de cualquier servicio ya existente como Delicious, Facebook, etcétera, pueden ayudar. Pero, por supuesto, no podemos imponer estructuras nuevas a los usuarios de las que ellos ya están utilizando, porque este concepto de artificial ha salido anteriormente en la primera charla de la primera mesa redonda de esta mañana. Los usuarios lo que buscan es una experiencia de aprendizaje auténtica, y imponer cualquier estructura lo que hace es vulnerar este concepto de autenticidad del proceso de aprendizaje. Y eso es todo. La verdad es que no sé si esperabais una respuesta concreta a la pregunta inicial, pero bueno, nosotros también estamos aquí un poco para aprender de todos vosotros y aprovecharnos de vuestras preguntas para seguir avanzando en este proceso. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Vamos a pasar. Si tenéis alguna pregunta, os pido que la guardéis o que la dejéis para la fase final, una vez que hayan sido presentadas todas. Vamos a pasar con la siguiente. Voy a pasar por ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño movimiento. Bueno, mientras voy presentando a Pedro. Pedro es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Comillas de Madrid. Es profesor de asignaturas como de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, Técnicas Multimedia, pertenece al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Ha sido director del Secretariado de Nuevas Tecnologías de esta universidad, director de contenidos de la empresa Recursos en la Red, dedicados a la edición de prensa digital, director de contenidos y de e-learning de Universia hasta el 2006. En esos momentos es codirector del laboratorio Virtua, que entre otros proyectos de contenidos digitales para la educación se ha ocupado de la informatización de los cursos de e-learning oficiales de español del Instituto Cervantes y también del Gobierno de Alberta en Canadá. Ahora mismo está compatibilizando la docencia con la ejecución de aspectos tecnológicos del plan estratégico de la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes. Y el título de su presentación es el de los contenidos educativos y el EduPunk. Pedro, yo hace una semana le estuve explicando a mi hija cuál era el movimiento punk de hace 30 años. Espero, después de esta participación, que le pueda dar otra versión acerca del punk. Adelante, Pedro. Bien, buenos días a todos. La verdad es que el tono en el que quería aprovechar esta ocasión que me brinda la Universidad Politécnica y Universia para poder hablar de esto, lo que quería, era un tono que quería plantear como provocativo, ¿no? Y por eso quería hablar de los contenidos abiertos y del EduPunk, ¿no? Ciertamente no voy vestido para la ocasión, pero la idea de añadir más orificios a mi cuerpo no me hace gracia, ¿no? EduPunk parece una etiqueta que es algo
quizá para nuestra comunidad académica universitaria desafortunada, puesto que invoca una estética y una serie de cosas que bueno, pues la verdad es que es muy difícil defender con corbata. Pero en el fondo, si analizamos lo que significa, entonces nos daría igual, de verdad, llamarlo edupunk, llamarlo, como hay alguna discusión, edupop, ¿no? o cualquier otra idea. La cuestión es que están cambiando las cosas. La cuestión es que estamos cambiando el mundo los que nos estamos dedicando a hacer contenidos abiertos reutilizables. Y lo que está pasando es esto. De alguna forma, nuestros sistemas educativos los concebimos en un momento determinado y nuestras plataformas tecnológicas para verificar el aprendizaje en nuestras instituciones, las pensamos en su día, estamos hablando ya, que el que más y el que menos tendrá unos cuantos años de experiencia en ello, las pensamos como lugares donde tendría lugar un aprendizaje, tendría lugar un encuentro entre profesores y alumnos, etcétera. Y luego nos dimos cuenta de que el hecho de depositar parte del conocimiento dentro de esas plataformas, como en forma de contenidos digitales y demás, se podía haber beneficiado por la idea de abrir esto al mundo, pues llegaríamos al concepto de contenidos abiertos, reutilizables, ¿no? Esto mejoraría la calidad de nuestros sistemas, dentro de los sistemas y plataformas que utilizamos nosotros habitualmente. Pero el caso es que la adopción de estas plataformas para nuestras instituciones, para las universidades, siempre ha sido un problema de análisis de cambio tecnológico, de organizativo, ¿no? De cómo la tecnología hay que implementarla dentro de una organización, y hablábamos de que primero lo asumirían los pioneros, después una mayoría temprana, después una mayoría tardía, los recalcitrantes, etcétera. Siempre habíamos hecho un análisis de esto, pero lo cierto es que si lo miramos en perspectiva, conforme metemos gente dentro del sistema, hay gente que se está saliendo por el otro lado. Hay gente que, esos pioneros que se metieron en su momento y que están introduciéndose, se introdujeron en su día en la tecnología y demás, siguen siendo pioneros y están en otros lugares. Y nos tenemos que plantear qué es el espacio que tenemos que diseñar o qué es lo que tenemos que construir para ellos. Porque, y esto es una realidad, hemos construido unos sistemas de enseñanza-aprendizaje muy focalizados en la entrega y gestión de documentación. Y las plataformas, entonces, las plataformas incluso las más modernas, por ejemplo, pues las últimas versiones de Blackboard, de Moodle, etcétera, incluso, ¿no? Que tengan esa naturaleza abierta, ¿no? De alguna forma están cogiendo objetos, servicios y productos que corren libre por el campo, ¿no? Que tienen una vida propia y que funcionan, han demostrado que funcionan en el entorno social y comercial, ¿no? Y los están domesticando, están convirtiendo caballos en caballitos de tío vivo, que pues giran en torno al mismo centro de siempre, no se escapan, son muy bonitos, son muy resultados, los tenemos muy bien controlados, pero siempre estarán dando vueltas. Si no les dejamos vida propia, siempre estarán dando vueltas al mismo sitio. Stephen Downes, veo que vamos a citarlo bastante por aquí, ¿verdad? ¿No? Dice esto, que hemos desarrollado herramientas y sistemas para el e-learning basado en la educación en clase tradicional. Hemos traducido esto. Y ahora estamos traduciendo las bibliotecas. Cuando lo que deberíamos hacer es haber construido sistemas inmersivos que respeten las dinámicas de la vida, digamos, las dinámicas de los usuarios, las dinámicas que ellos están desarrollando en su vida social, con sus compañeros, con sus amigos, etcétera. Como los que están motivando la creación de estos nuevos servicios en la web. Así que, frente a esta propuesta, de esta forma de hacer las cosas, surgió, y no hace demasiado, una propuesta a la que la bautizaron así, como edupunk, buscando un poco el correlato entre la revolución punk o la estética punk que rompía con la forma tradicional de hacer música, ¿no? Y que decía, aunque no sepas cantar, canta, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿no? Como luego pasó. Y lo convirtieron de alguna forma, o sea, buscando esa revolución de decir, la música, incluso por bonita que sea, por estética, es más que eso solo. Tenemos que buscarlo como medio de expresión. Entonces nació el punk. Pues en la educación estamos provocando, o hemos provocado eso mismo. Hemos alimentado
un sector de nuestros usuarios que han aprendido sus lecciones tecnológicas, ¿no? Y están aprendiendo también a hacer las cosas de manera diferente y reclaman entornos más libres que los que les estamos proporcionando con las plataformas tecnológicas. Así que, ¿qué es el EduPunk, ¿no? Pues sería eso, una reacción contra los sistemas cerrados de aprendizaje, ¿no? Que de alguna forma esos sistemas cerrados están condicionando la manera en la que enseñamos en las aulas. No lo queramos o no, cuando construimos una aplicación, una plataforma educativa, recordamos la pregunta, ¿no? ¿Qué plataforma elijo? Pues depende de tu modelo pedagógico, ¿no? Están en relación las plataformas con los modelos, ¿no? Pues las plataformas desarrollan un modelo que puede que no sea el que nosotros queremos, ¿no? El que queríamos originalmente, o incluso el que quieren ahora los auténticos protagonistas de esto, que son los alumnos y los profesores que los utilizan. Así que, frente a una domesticación de los servicios que Internet está haciendo funcionar y que tienen éxito en el mundo con la Web 2.0, ¿no? Y demás, frente a la domesticación de esos servicios, su conversión en caballitos de feria, ¿no? Dentro de los entornos educativos surgió una especie de contestación, ¿no? Más o menos durante el verano del 2008, creo recordar, a la que bautizaron, más o menos afortunadamente, como EduPunk. Que aunque no tenga cierto predicamento esa palabra en nuestros entornos, cuando hablamos de entornos de educación secundaria, que no olvidemos son uno de los posibles y además muy interesantes clientes o usuarios de los contenidos que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pues en esos ámbitos el concepto de EduPunk sí que está siendo muy bien recibido. Allí tenemos a profesores que a lo mejor si son auténticos MacGyvers de la educación, ¿no? Y con 4 cañas y un palito se están resolviendo sus situaciones y sus entornos educativos, ¿no? Bueno, pues para ellos es para los que el EduPunk está cobrando ese sentido. Así que estamos hablando de lo que llamaríamos un hágaselo usted mismo, ¿no? Un do it yourself, que llaman en inglés, para que los entornos educativos en realidad los creen los docentes, ¿no? Que son los que conocen cuáles son las características que deben tener, y no tanto los diseñadores de la instrucción o los tecnólogos que desarrollan las herramientas informáticas que utilizaremos. Así que, y de nuevo sale Stephen Downes, el EduPunk está centrado en el estudiante, naturalmente. Cuenta con recursos abundantes, eso es una realidad. Los recursos abiertos que nosotros hemos distribuido en la red son esos recursos abundantes, ¿no? Y tecnológicamente cuentan con unas herramientas muy potentes que, bueno, gracias a los movimientos open source y demás, tampoco les cuesta demasiado instalar y poner en marcha. Y que ha sido creado por profesores, por los auténticos, digamos, jefes de obra, ¿no? Que hay en la construcción de estos entornos educativos, o incluso por comunidades que forman profesores y alumnos también, ¿no? Y que no responde ni a una ideología, digamos, dominante en la academia, sino a otras cosas, aunque sí que hay una especie de ideas progresistas detrás del desarrollo, o detrás de la idea de rompe con lo que estás haciendo y haz lo nuevo, como puede resultar obvio, y desde luego no hay detrás ninguna corporación o empresa que esté empujando esto. Estamos hablando de un movimiento que ha nacido en Internet, al estilo Internet, y que utiliza Internet para todo. Así que, ¿qué son los contenidos abiertos para el EduPunk? Pues obviamente los contenidos abiertos son la materia con la que hacemos el bricolaje necesario para construir esto. Recordemos la frase de O'Reilly, que habla de los principios de la Web 2.0, que hablan de que el dato es el próximo Intel Inside. El dato, si es libre y es utilizable, configura una manera diferente de hacer las cosas en la red. Y nosotros, con nuestros sistemas de contenidos abiertos, de recursos educativos abiertos, nuestros repositorios y demás, estamos ofreciendo ese material, esa gasolina, para que los usuarios, mediante las herramientas que ahora mismo le puede proporcionar la Web 2.0, ¿no? Como los blogs, las wikis, los gadgets, las tecnologías RSS para mandar y recibir cosas, como hemos visto antes con el ejemplo que Julià, el compañero Julià, nos ha enseñado, puedan realizar. Así que tenemos las herramientas, hemos puesto los contenidos y entonces tenemos la posibilidad de, bueno, si tenemos esos millones de recursos educativos digitales disponibles y tenemos numerosísimas ya colecciones digitales, algunas más generales, otras más específicas,
Y tenemos una buena forma de poder encontrar lo que queremos, cosa que se está trabajando. Es decir, en estos momentos la Federación de Contenidos y demás está buscando la manera de encontrar lo que quieres. Te puedas plantear unos escaparates lujosísimos para esos recursos abiertos, como es, por ejemplo, el propio OpenCourseware, ¿no? Es un escaparate auténticamente lujoso para unos contenidos que elaboramos los profesores en nuestras academias. Bien, y nos encontremos con sistemas de todo tipo. Ya digo, hay tantos que realmente hay para elegir sistemas de todo tipo, lo que queramos realmente, las bibliotecas digitales. Aquí solamente recorriendo muy someramente la web salen 50, pero además 50 y algunos tan importantes en cantidad o en calidad, como por ejemplo la Biblioteca Digital de Universia, con más de 4 millones de recursos catalogados, o Careo, o Merlot, o todos los que hemos ido viendo, o recursos no necesariamente educativos que ya se cuentan por millones y millones, como los de Flickr, como los que podemos encontrar en YouTube y demás, ¿no? Pues si tenemos todo eso, ahora es el momento de plantearnos la reusabilidad. Y para mejorar la reusabilidad de las cosas, de los contenidos que nosotros tenemos, aplicamos diversas estrategias, como hemos escuchado antes. En primer lugar, crear herramientas simples para construir los recursos educativos abiertos. Y, bueno, ¿cuál es la herramienta más simple para construir un recurso educativo abierto? La herramienta más simple que he encontrado es el lápiz de IKEA. Básicamente, es gratis, parece, y realmente con eso podemos construir cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, tenemos que encontrar el lápiz de IKEA del mundo educativo. Tenemos que encontrar esa herramienta de que nos permita hacer ágilmente las cosas, ¿no? Estamos federando las bibliotecas y gracias a la tecnología que hay detrás de las nuevas bibliotecas digitales estamos permitiendo las búsquedas cruzadas, estamos permitiendo las consultas cruzadas para que sea transparente al usuario el encontrar las cosas. Pues todo el OpenCourseware Consortium ahora está empeñado en esa tarea y conseguirá, en breve, si estoy seguro, el poder localizar exactamente lo que uno quiere y lo que necesita, ¿no? Y crearemos conocimiento colectivo gracias a esas redes sociales de las que ha hablado Julià, ¿no? Que nos permitan incluso enriquecer la información que ya tenemos, añadiéndole un valor que va a hacer más relevante los resultados de las búsquedas y más útiles los resultados de las mismas, ¿no? Y, por supuesto, estandarizar los formatos. Ahí tenemos un gran problema, porque con el lápiz podemos crear cualquier cosa, pero los formatos educativos, en los que son los formatos digitales de los contenidos educativos que nosotros guardamos en los repositorios, hoy por hoy son un hándicap a su reusabilidad, ¿no? Y ahí hay que encontrar formas de adaptar, de homogeneizar los tipos de formatos, que no pasan porque hagamos todo igual, sino por algún tipo de encapsulamiento, etcétera. Por ejemplo, fíjense lo que ha pasado con el vídeo e Internet, ¿no? YouTube se ha convertido en un auténtico sistema para poder hacer fácil poner vídeos en cualquier lugar y no hay que andar preocupándose por el tipo de códec que tienes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ha sido el éxito, una de las razones del éxito de YouTube ha sido lo fácil que es utilizarlo para añadir un elemento multimedia en cualquier lugar, ¿no? Pues hay que buscar ese tipo de productos, ¿no? Que nos ayuden a que nuestros contenidos abiertos se puedan utilizar tan fácilmente como se utiliza un vídeo de YouTube en cualquier lugar, en cualquier plataforma. Los formatos más simples está claro que facilitan la reusabilidad. Los TXTs, es plano, eso funciona. El proyecto Gutenberg tiene montones de estos, ¿no? Los HTML, los XML. Conforme vayamos subiendo y añadiendo siglas a esto, empiezan las cosas a complicarse, Y recordemos que si resulta que utilizamos un recurso educativo muy sofisticado, luego necesitaremos plataformas educativas muy sofisticadas también para hacerlos funcionar. Y entonces tendríamos el problema de plataformas cerradas que quizá no permitirían hacer de verdad lo que queremos. La palabra mágica parece ser que es esta, mashup, ¿no? Eso es lo que ahora mismo estamos haciendo. La tecnología de hoy nos está permitiendo agregar contenidos de varios lugares y generar unos espacios nuevos en base a la utilización de los datos que provienen de muchos lugares. Un mashup sería eso, una agregación de contenidos y servicios, ¿no? Que permite una gestión de los contenidos que utilizamos de manera bastante simple, utiliza servicios web, servicios REST disponibles en la red, que quizás sean los que tenemos que empezar a crear, tanto en nuestros repositorios como en nuestras plataformas, para distribuir sus contenidos, y utiliza abundantemente la sindicación RSS. Es tan simple, la Real Simple Syndication,
que en realidad es Rich Sumaricide, ¿no? Lo de simple tiene una razón de ser, ¿no? Es un buen hallazgo, ¿no? Necesitamos esas navajas suizas para poder hacer con los contenidos lo que queramos, y nos los tienen que proporcionar quienes tienen los contenidos, porque son ellos los que dominan los problemas de formato. Y en el fondo lo que estamos haciendo es que nuestros sistemas de recolección de contenidos abiertos están entregando a la marea de Internet un montón de recursos, un montón de contenidos que están llegando a las orillas donde están los estudiantes y están los profesores. Y haciendo símil con lo que ocurre, recuerdan, la Costa de los Mosquitos, ¿no? Tendríamos que pensar un poco en la idea de que un hombre debe de ser capaz de vivir con lo que la marea le arroje, ¿no? a la playa. Los profesores de los institutos, los profesores de las high schools, los profesores de nuestras universidades, etcétera, tienen que aprender a vivir con esto. ¿Y eso es posible? Pues se está demostrando que sí. No en todos los sitios, lógicamente no estamos buscando soluciones universales, pero está demostrándose que esto es posible. Por ejemplo, David Whaley está organizando, y ya empieza con alumnos matriculados, una high school basada fundamentalmente, no basada exclusivamente en la utilización de contenidos abiertos, ¿no? Y este tipo de cosas cada vez van a ir a más, ¿no? Así que, para terminar, yo le diría que animemos, ¿no?, a vivir en la playa. Para los de Alicante es fácil. Animemos a vivir en la playa, a vivir en los lugares, observando qué es lo que la marea de Internet arroja en nuestras costas, ¿no?, que son materiales valiosísimos con los que de verdad se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Así que nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro. En cuanto a la estética, no hay que modificar tus hábitos, entonces. ¿Puedes participar? No, afortunadamente no. Puedes seguir con ello. Gracias. Pasamos a la tercera intervención, que va a ser el profesor Andy Lane, el que vaya a presentar la siguiente ponencia. Bueno, yo quería aprovechar también, Andy Lane es profesor de la Open University, pero también es miembro del board de directores del OCW. Entonces, es una prueba más acerca de uno de los objetivos estratégicos del OCW que presentaba antes Steve Carson, cuando hablaba sobre los objetivos que tenía este consorcio. Y uno de ellos era precisamente resaltar que el OCW está dentro de un movimiento más amplio, que es el de los recursos educativos en abierto, el OER. Y porque, por lo tanto, uno de los objetivos es establecer conexiones. Bueno, prueba pues de esta implicación, quería presentar al profesor Andy Lane. Andy Lane es bachelor en Plant Sciences, que debe ser algo así como biológicas o no lo sé, Plant Sciences, y PhD in Pest Management de la Universidad de Londres. Ha sido en la Open University desde 1983. Ha ocupado diversos puestos, primero en la Facultad de Tecnología, pasando desde director de departamento hasta decano de la Facultad de Tecnología. Fue promovido a Professor of Environmental Systems y fue designado como director, por eso es un poco de lo que nos va a contar su experiencia, de la iniciativa Open Learn de la Open University. Él es director desde 2006, entonces es autor y coautor de muchas publicaciones, de textos docentes, así como de investigación sobre la gestión medioambiental y el uso de diagramas para ayudar al pensamiento de los sistemas, al razonamiento de los sistemas, a su estudio y más recientemente en el desarrollo y uso de recursos educativos en abierto. Andy, when you want, please. Thanks. Thank you very much, Edmundo, and thank you for the honour and privilege of being here today to speak to you and from following on from two excellent presentations, which I hope to be able to build upon in some of what I say and giving you something of the UK Open University experience in doing some of the things in thinking about the sort of social learning
that users might want to do, not necessarily constrained by a virtual learning environment, and also other people wanting to do more interesting and unusual things with the content, to be able to do mashups and to act as edupunks, as Pedro talked about. And there's a lot of difficulties in trying to describe and characterise the whole field of what is happening with open educational resources and with what is happening on the internet and the various things that are potentially possible and that people are doing, irrespective of what other people might feel they should be doing, that there's great opportunities there. However, I do offer up this as one way of looking at open educational resource types in terms of where the sort of origins and source of the material is coming from. So I call the sort of first generation open educational resources, OER 1.0, as the open courseware model that is present within the Open Courseware Consortium. These are the materials taken from the classroom-based teaching. They are there. They're the support materials for that activity. They don't provide the same experience in any way that the students at that particular institution get from participating in the lectures and all the other activities, as well as receiving those materials as part of their course. Second generation, or OER 2.0, is more of what we have done at the Open University and of the Open Universities across the world have been doing for many years now, which is to create self-study materials devised for open and distance learning. There's already a lot of thought and effort gone into the pedagogical nature and structure and the choice of technologies and media used to create the educational materials which are used with students. The difference now is, of course, we're making them more widely and openly available on the internet. And I've labelled there the third generation. I don't know whether it should be OER 3.0 or 2.5, which is this whole area of this sort of user-generated or user-augmented content, that when things are out there, it's not just educational institutions, it's other institutions and individuals, students, learners of any sort who might want to take and do something with that material. So there's these great opportunities. So what I want to do is just explain a little bit about details of Open Learn so you understand some of what we were doing, and then go through what is our experience of what people are doing with Open Learn and with the materials that we've made available on Open Learn. This sets out the major aims of Open Learn, which was wanting to make an enhanced learning experience for people using open content, open educational resources. It was to provide that self-study material style of educational resource rather than the support materials from face-to-face classroom-based teaching, and also put it into an open learning environment. And we've used Moodle as open source software as the basis for that open learning environment. But we also had these other aims, which is, as an open university, we're very much about reaching out and open access to underrepresented groups. And so we wish to see whether open educational resources helped with that part of our mission. And through this, we wanted to understand more about this, and we were doing a lot of research to understand how it might change our own practices and e-learning practices. And of course, there's always the big question about how sustainable is this? How do we continue to fund this activity and do it into the future? But I'll talk more about the first one. So this is the sort of front page of Open Learn. It's where we provide our material. These are just information pages at the top. You'll notice here in one part of it, just here, if you can see around, we've got two different areas. We deliberately, from the outset, split our site into two, to a learning space, as we called it, which we saw as being directed at learners, people who wish to use and engage with the material, and fellow learners as learners.
The other space we call the lab space. It has much of the same material, and I'll come on to some of the differences between them a bit later, but it's more aimed for educators, those who wish to work with the material, change the material, use the material in different ways, coming at it from a producer or teacher's perspective rather than a learner perspective. And so there's a lot of things which we did around that. Now, one of the elements of that is with the learning space, it's what you might largely call read only. You can look at the material. It is possible to download and take the material away, but you can do some other things around it. Whereas here in the lab space, we've given people the opportunity not to only download our material and rework it and upload it again, but even to upload their own material. It's try to create a repository where a community can put material in or to collaborate and cooperate on such material production. I just show this screenshot as an example of the front page of one of the courses, or study units as we tend to call them in Open Learn. It has the content, but I just note, this sort of going further down the page, how in Moodle we've got all these other features and tools and technologies which we've used within Moodle or added to it, a knowledge mapping software, video conferencing software which enables people to communicate and collaborate, as well as a simple forums for people to do asynchronous communication, learning journals, be able to rate the units. You can see here that there's been a rating on a 5-star rating that you would get on some sites. And this is all adding to trying to get user engagement with the site. And I'll also just point out in passing, because it's important I come back to it, and also it's been mentioned by Julia and Pedro about the need for formats, that all the material which we have on Open Learn, we have got in 8 different formats. It's been produced largely in using an XML based schema, and from that you can both just print material out, a nice HTML formatted material, but you can take it as an RSS feed, you can take it as an IMS content package or a common cartridge, or just a zip file of all the materials, or a Moodle back. Because we wish to understand what formats and what ways might people want to take that material away and try to reuse it, and understand what is important, what's not important. Let's say there's a possibility of this engagement, and here's just examples of forum postings from users of the site, registered users of the site, with one of the units. And so they can have asynchronous conversations. Some of them might occur over many weeks or months. But it gives a degree of engagement, and it's also the ways in which people can add their own views and thoughts to the content that's there. Or they can do reviews. We have these sort of small mini sort of survey questionnaires for each unit about how satisfied are you with it, how interesting did you find it, and how difficult did you find it, because we want to know from the different users that come some very simple information about what they felt about the material. So we're trying to understand what the user needs and requirements are for a much, as I go on to say, a very worldwide audience. Now, I mentioned in the lab space the possibilities for others to put material up, and this is a study unit which has been uploaded by an academic from the King Saud University in Saudi Arabia. We had nothing to do with it. The facility was there. You could register on the site. He did everything else. And it's additional material there. And it is an opportunity for him to practice and sort of understand what he might do, to understand something about Moodle. I think that the university is thinking about using Moodle, and also just to try some things out. We've also had other areas, and this is a UK example of a project which the members of the university were involved in, where they gave them an opportunity for a network, a community of institutions in one of the counties of England to do some work together. So it provided a space, a forum in which some collaborative and cooperative activity in producing educational resources
And also, in terms of learning, it helps with their own professional development to be able to try these things out. This is all the reasons why we called this a lab space. We wanted to be experimental, a place to experiment. And here's an example of another one. In this case, it was, I think this is a Brazilian university that has been doing some work in a space we'd be able to give them. And we've got different levels of potential for collaboration in which people can do things. So who are the users of Open Learn? Who do we find we're getting? Well, yes, we get individual self-learners. We get many of them. We also find we get individual educators. I mentioned the one from King Saud University. We also get groups of educators, like the Sussex Learning Network, also showed there who wish to do things. And interestingly, with the reaching out to underrepresented groups, we're also getting other groups, particularly in the United Kingdom, wanting to use the site for some informal study. And I'll explain a bit more about that later. And of course, we've got other education, other organisations, let's say, using the site for collaboration and staff development. But also, what's happened to the content? And how are people engaging with the content? Well, they're accessing and using it on the site. So these could be as a browsing user or a registered user. And the fact is, you don't have to register on the site to see much of the material. You do have to register if you wish to do poster forums or use some of the other tools there. So we make that difference. But they're using their content as is for whatever purpose they want. Others, as shown, I haven't shown an example in learning journals where they might keep their own notes and make quite significant sort of contributions where they're adding to the value of the material there through their own notes. They're sort of, in a sense, doing some reworking. We're also getting many examples of other institutions referring from their virtual learning environments out to our material as though they're referring just to another website, pointing their students to it and saying, why not read this? Here's some recommended reading. But we're also getting this taking away of material and being used and reused elsewhere. And this is just to give some of the figures of what's happened in our first 2 years. We've had over 3 million browsing visitors and 80,000 registered users from, it's about 220 different countries. There are a lot of figures here, I'll just go through them, but it's just showing some of the elements of interest if people have in the content. But with some of the technologies, I talked about this video conferencing software, free to use. 2,000 video conferences are booked, and it's possible for people who wish to make those video conferences, if they use a meeting, publicly available. It makes it an educational resource in itself. The compendium knowledge mapping software being 4,000 downloads of that for people. I talked about the different formats. We're getting 40,000 printing out of the material per month, 10,000 per week. People are printing out their material. I'm not too sure what they're doing with it, but they like to print it out. They like to have a hard copy as well as being able to access it online. And then all those other formats I mentioned, again, it's a similar number, 40,000 per month, 10,000 per week are being downloaded. People are doing something with it, they're taking it away, and part of our task is to understand better why are they taking away, what are they doing with it. We're also finding some translations happening both on our site and elsewhere. This happened with other OpenCourseware. But also what's interesting is that there are referral sites. I mentioned that sites referring to us. We've got a regular sort of about 2,400 sites that are linked through to Open Learn in a month, and there's about 5,000 in total have done that since we started. And now the content, I said, where does some of it go? Well, we put some of it around. We put some of it on YouTube, but other people have put material on NetVibes, Flickr, MySpace, various other places. I'll show an example of that in a minute. Plus, we've had these collaboration areas for groups and projects, and we've had 36 of those, and 25 of those have been international in scope. Here's our YouTube site for Open Learn. Here's a case of a referring site. It's British Sky Broadcasting has this, which is a TV channel, has a TV company
has this website in which they have learning material. They call it Sky Learning Explorer. And here's a little area where we collaborated with them on this, where they link through to a selection of the courses on Open Learn. It's one of those sites. But one of the things we do find is that the people who come to us via there come back more regularly, because it's another portal coming through to us, and it shows some degree of engagement. And here's a case of, this is a study unit from Open Learn, which has been taken away through an RSS feed and put into a blog, into a WordPress blog. And it just happened. Somebody just did it to try it, and it looks fine. It's very possible to study it as is there. And just coming to the end, something else we've been looking at is some of those more registered users rather than all those browsing users, as to what is it they want, what are they looking for, what are their characteristics. And our research so far has found them able to group them into two categories. What we call volunteer students. They have many of the characteristics of our actual students. They want more content, they want more interactivity, more assessment opportunities, which I haven't talked about. But there are this group, and the growing group, of what we might call social learners. They want more the tools, the communication, collaboration tools, more multiple media, picking up on some of the things that Julia has said. They like to do things elsewhere, but they might want to get to the contact as well. And this, just to end up, is just some examples of the partnerships that we've been able to forge. And I just talk about the first one in the UK, because the University of the Third Age is just a volunteer organisation. The Third Age Trust is a wider movement in many countries, but it has 200,000 members. And I talked about they are wanting to use the material on Open Learn as a way of having informal courses for their members, because they don't have money, they don't pay for anything. They want an easy and free way to be able to do this. And it's an interesting way. The University of Third Age is for older people who've retired and things. It gives a great opportunity for them to engage and continue to engage in learning. So the conclusions so far I can draw from this is that open educational resources, open courseware, attracts people and organisations because they can do something with it. You know, you're sharing it, and they're happy to share back or to take it and use it for that purpose. But we found that so many people and organisations want to do more than that. They want to have another relationship with the university. We've also heard that from others. It gives a way in terms of being able to partner or collaborate with institutions in new, different ways than you hadn't thought about. And something I haven't talked about, particularly if it's in passing, but the Open Courseware Consortium itself shows this very much. Being involved in international networks has been essential. It's been very much a part of building up our activity and to understand what's going on. And that very openness helps to build those networks and partnerships as is happening with the consortium. Thank you. Many thanks, Andy. Thanks. Bueno, y por último vamos a pasar a la última y no menos importante presentación de Manuel Fernández de Villalta. Él es actualmente vicedecano de Online Education de IE Business School. IE es el antiguo Instituto de Empresa, ¿no? Ahora se llama así, ¿no? IE. Siendo responsable de los programas online de esta institución educativa, así como el desarrollo de los productos y contenidos multimedia. Él personalmente lleva más de 20 años de experiencia en el sector de la formación online y de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ocupando diferentes puestos de responsabilidad en el ámbito público y privado, habiendo sido jefe de área de tecnologías aplicadas en la formación en Fundesco. También tuvimos la fortuna de tenerla aquí en la Politécnica de Madrid como subdirector del Gabinete de Teleeducación, del GATE. Hoy también es responsable para España de proyectos europeos de I+D
en el área multimedia. Bueno, pues él va a hablarnos de la experiencia que tiene el instituto, la universidad, la EA University, acerca de la producción, el desarrollo y producción de materiales multimedia. ¿No quieras, Manuel? Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues lo primero, hola a todos, y aunque suene un poco protocolario, agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid el haberme invitado aquí. En este caso no es de verdad protocolario, es personal y sentido, porque después de haber estado 10 años trabajando aquí en la Politécnica en estos temas, el volver 10 años después a ver que se sigue manteniendo el liderazgo en estas historias, pues la verdad es que es un orgullo y un placer. Os voy a contar así, lo más brevemente que pueda, un poco la experiencia del Instituto de Empresa, que como algunos sabéis, pues es una escuela de negocios que recientemente pues también es una universidad y que llevamos desde hace varios años intentando trabajar en el desarrollo de materiales educativos que permitan el aumentar, por así decir, las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos inicialmente. El motivo, en gran parte, de estar aquí es que recientemente, pues hace un par de meses, se ha decidido también el hacerlos abiertos, todos los materiales educativos del Instituto de Empresa, y os voy a contar también un poco el proceso y la experiencia y las dudas y las decisiones que nos han llevado a ello. Antes, brevemente, quizá daros 3 pinceladas de algunas cosas que hacen que quizás se entienda mejor el porqué de muchas de nuestras decisiones, y es de cómo entendemos algunas cosas en el instituto, ¿no? Por un lado, el tipo de metodología que utilizamos, como probablemente muchos sabréis, pues es el método del caso, es decir, intentamos huir al máximo posible de la clase magistral, de las lectures. En realidad lo que intentamos hacer en clase es fundamentalmente pues, discutir entre el profesor y los alumnos distintos casos en todas nuestras materias. Y esto, por ejemplo, tiene implicación en el tema de los materiales, en el sentido de que en realidad los materiales para nosotros pues, son claramente un complemento de esta función principal de nuestro proceso educativo, que es la discusión entre los profesores y los alumnos, que obviamente tiene que estar soportada en un aprendizaje previo por parte de los alumnos y que los materiales educativos se usan para eso, pero que realmente son un aspecto claramente complementario, ¿no? de lo que es la experiencia de aprendizaje. Esto hace, por ejemplo, pues que no hagamos en general ningún tipo de material de autoestudio en el sentido de que sea autocontenido para un alumno que pueda aprender, sino que realmente son siempre materiales complementarios, ¿no? Dentro de lo que es un poco nuestro proceso de aprendizaje. Otra cosa que quizá también es un poco rara de cómo lo hacemos o distinta, pero que también es importante, es que tenemos programas presenciales, programas a distancia, pero en los 2 tipos de programas utilizamos los mismos materiales, a diferencia de otras instituciones, muy legítimamente, pues desarrollan un tipo de materiales o utilizan un tipo de materiales para los cursos presenciales y otro tipo de materiales distintos para los cursos a distancia. En nuestro caso hemos decidido que no, hace muchos años, desde que empezamos los cursos online, y utilizamos los mismos materiales. La filosofía que hay detrás, acertado o equivocadamente, es que creemos que si un material educativo es bueno para que un alumno aprenda, es bueno para un alumno que esté aquí o que esté en Singapur, y es bueno para los dos, y entonces pues en ambos casos usamos, ya os digo, los mismos materiales. Como os decía, por el tipo de metodología el papel del profesor es fundamental, ¿no? Y por lo tanto esto afecta mucho al tipo de materiales que hacemos. De todas formas, para no enrollarme mucho, me vais a permitir que os ponga un vídeo muy cortito de 2 minutos que hemos descubierto que es la forma más breve de contar un poco lo que hacemos. No sé si se oirá. Pues no. ¿No? Pues no. No se oye y entonces os lo cuento. Espero lograr ser tan breve como el vídeo. Vamos a ver. Comparado con, yo viendo la foto antes del elefante y el pajarito encima de la Open, claramente me sentía el pajarito
porque comparados con la Open University, pues cualquier tipo de datos o de números son siempre en una institución pequeña como la nuestra, que somos como 100 veces más pequeña en tamaño que la Open University, pues son siempre ridículos, ¿no? Pero para nosotros, pues, es un esfuerzo importante el que se ha hecho en el desarrollo de materiales, que fundamentalmente, pues, se basan en, sobre todo, que sean muy diversos. A ver si os logro transmitir. Tenemos un par de obsesiones en todo este tema del desarrollo de materiales, en este caso multimedia, ¿no? Que es en lo que me voy a centrar en contaros. Por supuesto, se desarrollan otro tipo de materiales en papel, sin duda. Pero en el caso de los materiales multimedia tenemos dos obsesiones. Una, y quizá la más importante, es intentar investigar y explorar continuamente el que den valor añadido. Me explico. El hecho de digitalizar cosas que pueden ser en papel es algo que claramente no hacemos y rehuimos de ello al máximo. Creemos que para leer no se ha inventado tecnología como el papel y que, por supuesto, puede uno ponerlo en la pantalla si quiere, pero si algo es algo que se puede leer, pues está fantásticamente leído y no hace falta hacerle nada especial, ¿no? Entonces, realmente lo que intentamos ahí es explorar para qué cosas de verdad al alumno le puede ser útil para aprender más el utilizar algún tipo de tecnología, ¿no? Y a veces pueden ser cosas muy simples, o sea, puede ser simplemente desde una foto o un vídeo pequeño que le sea útil para ver algo que contado en papel le costaría muchísimo el imaginárselo, y entonces eso puede ser algo muy útil en su proceso de aprendizaje, o pueden ser cosas muy complejas a nivel de interacción, de simuladores, que le permiten al alumno jugar con distintos escenarios, etcétera, ¿no? Ahí, pues, como están en abierto, podéis mirar y echar un ojo a todos los materiales para haceros una idea de lo que hay, ¿no? La otra obsesión que tenemos en este tema es el hecho de que se usen. Como comentaba Edmundo, yo la verdad que llevo ya muchos años trabajando en esto, en el tema de desarrollo de materiales educativos. He sufrido en mis carnes durante muchos años algo que a mí personalmente me ha producido siempre muchísima tristeza, y es la gran cantidad de materiales, algunos malísimos y otros de buena calidad, que se llevan desarrollando desde hace siglos, podríamos decir, pero en el caso de multimedia, pues desde hace décadas, y cuyo porcentaje altísimo no se ha llegado a usar nunca o prácticamente nunca, y por lo tanto ha sido una inversión absolutamente baldía, ¿no? Yo creo que todos tenemos con experiencias cercanas o conocemos de materiales que han costado enormes inversiones de esfuerzo, no ya de dinero, sino de esfuerzo de profesores, de gente, desarrollarlos, que han acabado en un cajón, o en el mejor de los casos a lo mejor los ha usado el profesor que los ha desarrollado con sus alumnos y nadie más. Para nosotros esto, pues, es un drama, y realmente la segunda obsesión ya que os comentaba es lograr que lo que hacemos se use. Por supuesto que habría una forma fácil de lograr que se use, ¿no? Que sería, pues, que se obligara a todo el mundo a usarlo. Esta forma, fácil entre comillas, porque todos sabemos que pretender obligar a un profesor a que use algo que no quiere, pues es una tarea prácticamente imposible. Pero sobre todo tendría una pega que para nosotros es muy importante, y es que no permitiría en absoluto filtrar la calidad de los materiales. Somos conscientes de que las cosas que hacemos y de las cosas que se hacen por el mundo, pues unas son buenas, otras mejores y otras peores. Y que la única forma de lograr filtrar y sobre todo de ir logrando mejorar progresivamente e ir construyendo sobre materiales es que realmente los profesores tengan, por así decir, la libertad de usarlos o no usarlos. Y por lo tanto, en nuestro sistema, pues lo que hacemos es eso. Los profesores pueden usar las cosas que hacemos o no, igual que pueden usar cualquier tipo de material educativo por el mundo, pero a cambio de eso la dificultad es que no es nada fácil que algo que se hace lleguen los profesores a conocerlo, ¿no? Para eso tenemos dos actividades que son muy importantes y que os voy a contar muy brevemente porque quizás son no originales, digo, pero sí curiosas. Y una es que tenemos un proceso de seguimiento enormemente exhaustivo y detallado y usado, sobre todo, del seguimiento que que hacemos uso en el Instituto de los materiales que desarrollamos. Es decir, no los hacemos y luego si los usan y nos enteramos por un pasillo, sino que realmente vamos haciendo un seguimiento
muy detallado, y esto es simplemente pues un pantallazo de la herramienta en la que hacemos el seguimiento, en el que se va viendo qué profesor ha usado qué material, con qué alumnos, con cuántos alumnos, y a su vez con cada material va una encuesta que los alumnos rellenan de su grado de si les ha gustado o no les ha gustado el material, etcétera. Y esto realmente es algo que vamos viendo constantemente. El decano, los vicedecanos correspondientes reciben un informe semanal de los resultados del uso de esos materiales, si a los alumnos les han gustado, si no, cuál material gusta más, cuál menos, que nos permite pues hacer este filtrado de qué cosas se van usando, cuáles no, si realmente son buenas, no son buenas, y sobre todo ir aprendiendo qué es lo que de verdad a los alumnos les gusta, que al final son los que tienen la última palabra en esto, ¿no? La otra actividad muy importante para que esto funcione en nuestro caso es, y aunque suene un poco raro decirlo muchas veces en ámbitos académicos, es una ardua, larga, intensa y que consume muchos recursos, labor comercial con los profesores. Yo hace muchos años ya que he aprendido, un profesor que tuve, que el buen paño en el arca no se vende, y que por muy bueno que sea un material educativo, si no se le vende y no lo saben otros profesores que existe y que es bueno, pues no lo van a usar nunca. Y como hay tanta oferta de cosas, pues esto no es fácil. Esto no es fácil, y entonces pues lo que hemos decidido es utilizar todo tipo de estrategias comerciales tradicionales, pero en este caso internamente y con los profesores. Esto os pongo aquí simplemente una muestra de algunas de las actividades que hacemos, desde desarrollar folletos, organizar concursos, premios, hacer anuncios, todo tipo de actividades en las que no voy a entrar en mucho detalle para no irme de tiempo, pero emailings, campañas de emailings, de blogs, pósters, en fin, todo tipo de actividades que, por supuesto, si alguien tiene interés, estaremos encantados en contároslas, de comercialización entre los profesores para que realmente conozcan los materiales y puedan decidir si los usan o no, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de los materiales que hacemos, pues ya os digo, desde cosas más sofisticadas, tipo simuladores, o cosas más simples. Por ejemplo, este es uno de los materiales que más éxito tienen, por absurdo que parezca, entre los alumnos y mejor valorados, que es simplemente una gráfica para la asignatura de entorno económico, una gráfica animada en la que los alumnos pues, pueden jugar con algunas de las variables típicas de la asignatura y ver cómo se mueve la gráfica en función de cómo el alumno puede mover las variables. Esto, que es enormemente simple y que realmente nuestros profesores casi se resistían a hacerlo porque decían, pero hombre, ¿cómo puede haber algún alumno que no entienda esto, que es evidente? Cuando yo digo en la pizarra que la gráfica se desplaza a la derecha, pues todos sabrán qué es eso, pero se descubrió pues, que muchos alumnos no saben qué significa esto de que la gráfica se desplaza a la derecha, y que el hecho de poder jugar con ello y en distintas situaciones y escenarios pues les es enormemente útil. Os lo digo porque ya os digo, no se trata tanto muchas veces de hacer cosas sofisticadas como de hacer cosas muy simples que a los alumnos les sean muy útiles, ¿no? Finalmente, no me voy a parar en comentaros, hacemos muchos casos interactivos, obviamente, pero el tipo de metodología que usamos, en los cuales pues, los alumnos pueden obtener información, etcétera. Comentaros muy brevemente que, obviamente, como yo creo que todos estamos intentando explorar todo tipo de nuevos soportes que van saliendo, estamos pues empezando a desarrollar cosas para dispositivos móviles, descubriendo como muchos que las mismas cosas que se habían desarrollado pues no es obvio que se puedan utilizar tal cual en dispositivos móviles y que por lo tanto requieren nuevos diseños específicos, que no es obvio la traslación de los materiales concebidos para unos soportes que puedan ser fácilmente usables por otros, tema de podcast, etcétera, ¿no? Distintos pues nuevos soportes que vamos explorando, ¿no? La verdad es que, por comentaros, los alumnos están felices con esto, y por entrar un poco en el tema de hoy, hemos decidido, como os decía, hace un par de meses, hacerlo abierto. De la experiencia del cómo lo hemos decidido, creo que hay una cosa significativa. Lo digo por si hay más gente que le puede ser útil. La verdad es que el tema yo creo que se viene estando en el aire en el instituto de si se abrían o no nuestros materiales, yo creo al menos desde hace 2 años, y no posiblemente más si sean 3, pero seguro desde hace 2 años, ¿no? Y ha habido argumentos
de todo tipo, a favor, en contra. En las instituciones académicas somos especialistas en encontrar ventajas y desventajas casi a cualquier cosa y sobre todo especialistas en ser capaces de estarlo discutiendo durante décadas sin llegar a una conclusión. En este caso, lo que ha sido fascinante es que se ha producido un poco la historia del rey desnudo, ¿no? Y es que yo creo que algunos que pensábamos que era algo que se debía hacer estábamos convencidos de que todos los demás estamentos, personas involucradas en la institución probablemente estaban en contra. Y de hecho, pues todo el mundo, yo creo, o cada uno de los que estábamos pensando que se debía hacer, pues buscábamos argumentos sofisticadísimos para convencer a los profesores por un lado, al departamento de documentación que obviamente dirá que ahora ya no lo vendo y ya no gano, al decano que tendrá sus problemas con esto, en fin, a todos los estamentos de la universidad, ¿no? Lo fascinante de la historia es que en un momento dado, ya os digo, pues en los últimos meses, alguien, como en el cuento del rey desnudo, como la niña, se atrevió a decirlo, venga, vamos a hacerlo, y de repente se descubrió que es que todo el mundo estaba de acuerdo, que no había nadie con quien discutir ni a quien presentar ningún tipo de argumentos, porque es que en el fondo pues todo el mundo le parecía bien y era más bien una especie de conjura de necios. Estas elucubraciones de seguro a todo el mundo le parece mal y tendré que preparar miles de argumentos, ¿no? Esto ha tenido una cosa muy positiva y es que la decisión pues ha sido enormemente rápida porque no había nadie con quien discutir, todo el mundo estaba de acuerdo y entonces pues se ha hecho y se ha decidido entonces poner en abierto todos nuestros materiales. Tiene una parte negativa y es que por lo tanto no os puedo decir muy bien cuáles son los motivos de por qué lo tenemos en abierto, porque en realidad al final no se ha terminado de hacer ningún tipo de discusión institucional, sino más bien yo creo que obedece a una especie de sensación o intuición colectiva de que es algo que va a ser bueno, que tiene sus ventajas, que cada uno personalmente pues tiene sus argumentos. Yo podría deciros que personalmente estoy convencido, es la mejor forma desde luego de mejorar los materiales, de mejorar la experiencia de nuestros alumnos, dándoles acceso a nuestros materiales mejorados gracias al hecho de que estén abiertos, como también obviamente promoviendo el que puedan acceder a materiales, a los mejores materiales de todo el mundo. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Seguro que hay otras personas que tienen otros criterios o otras razones por las que creen que el hecho de tenerlos en abierto y compartirlos es positivo. Pero la realidad es que se ha hecho. La realidad es que se ha hecho. No se ha hecho, yo creo, por falta de información con el modelo de OpenCourseware, pero es algo que ya se ha decidido también hacer y que próximamente pues, estamos ya trabajando para incorporarnos al consorcio, adaptándolo al formato, que hasta ahora no se adapta muy bien, porque el modelo del consorcio, pues como bien sabéis, pues es más en base a cursos, asignaturas. Nosotros ahí, por facilidad de uso de los profesores, vamos más a un modelo de materiales, de unidades más pequeñas, más sueltas, que puedan ser más fácilmente usables. Pero bueno, ahí estamos, nos adaptaremos y nos incorporaremos todo lo que podamos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a dar paso, ya estamos sin tiempo, vamos a dar paso a un par de preguntas, quizás ya para concluir esta mesa redonda. Ya hemos estado repasando pues tanto redes sociales, la conexión, la integración de redes sociales con recursos abiertos, el papel de la Open University, la producción de recursos multimedia y el movimiento EduPunk también. Bueno, pues sobre cualquiera de estas cuestiones podéis plantear alguna pregunta. Adelante. Yes, I'm going to ask the question in English. It's a question to the first speaker from the Open University Catalunya. And it's quite a specific question on the choice of tools. You were speaking about DSpace and Delicious. And so with respect to the storage side, I was wondering, why have a storage area in the first place? Why not just point to all these distributed resources that are already on the various sites? And with respect to Delicious, I'm very interested in a Delicious-like service that has a few features that would make tying it into coursework or student assessment much more useful. And so I was wondering if you had looked at other tools there, or if you would be interested to maybe talk about how such a tool could be developed. Okay, regarding the space, we are using this space because it was already used at the institution, so it was an institutional decision. So we were also considering to use Fedora or any other repository. And in fact, we store
learning resources because we generate those learning resources. We are authors, in fact. So it's like we need to take care of our own content. And regarding the second one, well, we started with Delicious as I said, as a crazy idea, just mixing two different worlds, repositories and social networks, etc. But, well, it's a first step towards taking out the students from the virtual learning environment and building the learning environment wherever it is. I mean, we really think that learning occurs anytime, anywhere, and if our students are in Facebook, we don't need to build a second learning environment. Maybe we should allow our repository to be browsable and searchable from Facebook itself. So it's like, it's like exploring new possibilities for the concept of virtual learning environment. And in fact, we are just going to set up a new virtual learning environment that is like more widget-based. So it's like going to be like the Google desktop thing. So you are going to be able to aggregate services as long as they satisfy some requirements. So it's like you are going to create your own personal learning environment. So the concept of virtual learning environment, I think that in a few years it will disappear. I don't know if I answered your question, but it's more or less what we are doing right now. Yo iba a hacer la misma pregunta a dos de los speakers, pero Manuel ha contestado a ella y por lo tanto voy a cambiar la que le iba a hacer. Pero sobre todo quiero preguntarle a Andy Lane si hay alguna conexión entre el Open Learn y el Open Courseware, porque en realidad el Open Learn es vamos, una intranet o una extranet, me da igual como queramos llamarlo, que en principio yo me lo he perdido o no tiene ninguna conexión con el Openware. Si lo tiene, ¿cuál es? ¿Cómo lo han hecho? Y si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Sobre todo, si no estuviéramos en este foro no le haría esa pregunta. Manuel me la ha contestado, no estaba, pero piensa en estar. Entonces la cambiaría a decirle qué ventajas o qué argumentos habéis utilizado, aunque ya sé que el IES es un poco diferente a una universidad tradicional. ¿Qué argumentos o qué ventajas veis para convencer, digamos, al Ejecutivo de introducir los contenidos que habéis ido desarrollando en una plataforma como puede ser esta? Hello. I could take a long time answering this. I think there's two things to... The first thing to say here is something that was discussed in the board in terms of the OpenCourseWare Consortium and its mission, and Steve Carson mentioned this earlier in terms of our new mission, but it still has that statement about there's an open educational resource movement, but an open educational resource can be anything from, it could be a single image, a small snippet of video, or it could be a little piece of software, it could be one of the widgets that Julia talked to. So generally, an open educational resource, its granularity, its size, can be from the very small to something very long. For the OpenCourseWare Consortium, we want the materials to be organised as courses. Now, the issue there is, now, how big is a course? How big does an aggregation of those other materials become a course? And that's a good question, but certainly for Open Learn, how we've got it, we'd say, although generally what we've put up is not a complete course, because our courses are very large, much larger than things. A single individual course or module within a degree program can be something like 300, 600 study hours, a sixth, a 12th or a sixth of a whole degree. So they're so much bigger than that. So we're taking parts of and samples of that, because we also, one of the things I didn't say about user feedback is that the users like the shorter courses. It's 5 to 10 hours is the sort of length they want to engage with.
So I think this issue of what a course is, I think a course can be as small as an hour. I think what it has to be is almost complete in the sense that it has the sort of learning outcomes and learning objectives set for it. You say what this is what you want people to learn from studying this material. You have the resources and people are working through them, and you have some form of assessment, self-assessment or other assessment, formative assessment there, which helps people to test their own understanding. So, but there can be a lot of debate about that in terms of issue of what is a course, and the whole issue of what is open educational content. I won't go into it now, but I have written a chapter in a book recently about who puts the education into educational content, and I can tell you where you can find it. It's freely available to view on the web, because it is a significant issue in here, because learning object repositories, a learning object, as I say, can be just one image in terms of constructing it. Then, that was not my question. I know what is open learning, what is learning. My question was why you are not participating in that way. If I came here because I need to convince my university to be part of. The Open University. My question was why, if you are not there, why are not you there, or if you are there, how you manage to be there? That was my question, really. Know what open learning is. It was particularly for your particular case. Well, the simple answer is we've been a member of the Open Courseware Consortium for 2.5 years now. We've been a member. I'm a board member and things like that. So we've been part of it. We've been accepted, and what we do has been accepted as fitting in with that, and we very much want to be members and to be active members of that consortium. Sí, quizás no lo haya enfatizado en la presentación, pero efectivamente Andy Lane está aquí también como invitado y como miembro del board de directores del consorcio. Bueno. Bien, ¿querías responder algo más? Bueno, en nuestro caso, no sé si lo he comentado antes, pero no estábamos porque realmente eso, el modelo de curso, un poco en el sentido de lo que se decía, nos adapta un poco al tipo de materiales que nosotros tenemos y que hacemos, que son más materiales sueltos ordenados por áreas de conocimiento más que por estructura de asignatura como tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la dificultad de organizarlos en plan asignatura tampoco es mucha, y sin embargo claramente hemos visto en los últimos meses pues claramente muchas ventajas, ¿no? de incorporarnos al consorcio, sobre todo a nivel de, yo diría, visibilidad, ¿no? O sea que en gran medida gracias al apoyo de Universia, la posibilidad o la visibilidad y accesibilidad que te da el incorporarte al consorcio de los materiales, que una vez que se ha decidido en abierto, obviamente el objetivo es que sean lo más accesibles posible, cuanta más gente los use y vea, mejor. Y entonces eso a través del consorcio yo creo que sin duda pues se mejora mucho. Muy bien, una última pregunta si alguien lo desea. Bien, bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada. Quería agradecer fundamentalmente a los ponentes, su participación, también a todos vosotros por haber estado aquí hablando sobre recursos abiertos. Creo que como reflexión final o como comentario final me da la impresión que las instituciones cada vez más están más concienciadas, lo incorporan dentro de sus planes estratégicos, sobre su misión, tiene muy claro el valor que tienen los recursos educativos. A lo mejor nos falta todavía ir avanzando en el cambio cultural con todos nosotros, con profesores y con todos los académicos que estamos aquí. Muchas gracias y pasamos al cierre de la sesión. Gracias.